Entonces, el peligro dualista que nos acecha tiene que ver con no solamente con la creencia, sino también con la experiencia de separarnos del cuerpo. El creer y el experimentar el cuerpo como algo ajeno. Esa ajenidad del cuerpo nos lleva al plantear al cuerpo como un otro distinto a la experiencia del sí mismo, ¿no? De nuestro self. Entonces aquí vendría viendo como una oposición en ciertas experiencias del cuerpo, donde en tanto que no soy cuerpo, ¿verdad? Existen estas dos experiencias, la del alma y la del cuerpo, nos llevaría a esa contraposición. Un posicionamiento donde este self, donde este sí mismo, no se identifica con la experiencia encarnada del cuerpo. Tiende precisamente a tomar distancia, un alejamiento y en el peor de los casos un desconocimiento del cuerpo, bajo la premisa de que hay algo que soy yo que puede existir independientemente del cuerpo, o que el cuerpo se puede y se debe de subordinar a eso que yo creo y que experimento que soy yo, ¿no? Esta perspectiva dualista, en el fondo tiene la idea ya muy vieja de que el cuerpo es la cárcel del alma. Por lo tanto, hay que llevar a cabo toda una serie de pedagogías, en este caso, en el mundo en la actualidad, pues toda una serie de performance, toda una serie de métodos de tortura, de transformaciones, entre comillas, donde el cuerpo se tiene que supeditar precisamente a esta autoimagen percibida de sí mismo, ¿no? Este dualismo decimos que tiene un gran peligro, que es el peligro de llevar a cabo un castigo sobre el cuerpo. Diferentes formas de someter al cuerpo a procesos de obligación, a procesos de normativización, a procesos, podríamos llamarlo así, también de sufrimiento, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica dualista, el self, digamos, que se ha separado del cuerpo, la pregunta es cómo le hace ese self para no poder o para no experimentar o para disminuir el riesgo del dolor del cuerpo. Ese es un gran problema que nos estamos encontrando, porque si bien desde esta perspectiva dualista la persona no se identifica con el cuerpo, no significa que el cuerpo deje de ser fuente de dolor y fuente de sufrimiento. Lo que podríamos empezar a encontrarnos precisamente son un problema, podríamos llamarlo así, un grave problema de disociación. Esto es, donde todo aquello que se le realiza al cuerpo no es hacia mí, porque hay un otro yo, un otro self que no se identifica con el cuerpo. Pero para yo no poder o para que yo pueda no experimentar este dolor y este sufrimiento, tengo que llevar a cabo una operación interna que le llamamos disociación. Ahora, esa disociación que se lleva a cabo internamente, pues no es solamente un tema de voluntad, pasa, podríamos llamarlo así, por un proceso traumático. Y cuando estamos hablando de trauma, hablamos de corte, hablamos de herida, y hablamos de heridas que se van a llevar a cabo en toda la superficie y en toda la profundidad del cuerpo, incluyendo el cuerpo calloso que conecta nuestro hemisferio derecho con nuestro hemisferio izquierdo. Pero también va a haber una disociación entre los centros o los 42 centros de identificación del dolor a nivel del cerebro con la experiencia de nuestro sistema nervioso periférico, de nuestro sistema nervioso visceral, que se va a ver impedido, que se va a ver también bloqueado a través de diferentes sistemas. Uno de ellos, obviamente, va a ser el nervio vago, pero otro de ellos también, y muy importante, van a ser los nervios espinales. Esto nos lleva a un planteamiento dentro del mismo dualismo, que es lo que se presenta en la película de Robocop. En la película de Robocop, que a mí me parece que expresa
de forma magnífica el paradigma de este dualismo, de esta visión gnóstica que tiende a concebir el cuerpo como vehículo degradado, como vehículo cárcel del alma. Se expresa muy bien en Robocop, donde el cuerpo, ¿verdad? En este caso el robot, pues solamente hospeda el cerebro y la columna vertebral, ¿no? Los nervios espinales, y las emociones, como este Robocop no puede autorregularse por falta de un cuerpo, pues necesita un elemento externo que pueda regular, que pueda ecualizar los neurotransmisores. Aquí estamos hablando desde otra perspectiva nuevamente narcisista, un narcisismo neurobiológico, podríamos decirlo así, donde el alma ya no es metafísica, sino que el alma se identifica precisamente con esos procesos neurobiológicos del sistema nervioso central. Y que este sistema nervioso central tiene una autonomía relativa con respecto al cuerpo, y que de hecho es posible de alguna u otra forma en esta utopía dualista poder, poder negar, poder cercenar, poder modificar al cuerpo para que el cuerpo, esa indumentaria del alma, se pueda adaptar precisamente al performance de este sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ese es el grave peligro que puede correr este tipo de dualismo, llevarnos precisamente a nuevas formas de narcisismo, o podríamos llamarlo así, de neuronarcisismo dualista, que empieza a tratar el cuerpo como una cosa. Estamos entrando a esta era del cuerpo como mercancía. Estamos entrando a esta era donde nos vamos a encontrar con basureros, con tiendas de gadgets corporales que van a permitir en este dualismo, en esta disociación traumática, poder adaptar el cuerpo a la imagen que tenemos, ¿no? Esto nos lleva a graves, no sé si graves, pero sí a graves planteamientos psicológicos, psiquiátricos, políticos, económicos, que en la actualidad estamos transicionando con este tipo de subjetividades neoliberales, donde precisamente tanto el cuerpo como la subjetividad del cuerpo empiezan a hacer productos o mercancías que pueden ser cambiadas, que pueden ser automatizadas, que pueden ser implantadas en otros cuerpos, y entonces nos encontramos con cuerpos desechables, ¿no? Yo creo que ahí hay uno de los grandes retos que tenemos que tener en cuenta dentro de la psicoterapia corporal, e ir entendiendo esta subjetividad encarnada. Y por eso yo hablo mucho también de las entrañas del sujeto. No es un sujeto a priori, no es un sujeto transhistórico, no es un sujeto metafísico, sino es un sujeto encarnado. Y plantear nuevamente la posibilidad de que somos cuerpo no significa negar el alma. Al contrario, es darle la visibilidad, la pertenencia y la integridad del alma encarnada, el cuerpo álmico, el cuerpo viviente se le llama así, ¿no? Entonces, para allá yo creo que hay toda una serie de reflexiones que tenemos que ir realizando desde esta perspectiva de una psicoterapia corporal crítica con respecto a esas políticas del deseo que vivimos en este modelo neoliberal de subjetividad.